¿Me das un segundo que quiero hablar con Por Roberto supuesto. Kachanowski, que debe estar aturdido hasta a esta hora de la noche? Agotado. Y agotado. Agotado. Sí. Bienvenido y gracias por este retiro. No, por favor. Bueno, técnicamente está en un default la Argentina o es una reestructuración voluntaria. Es casi semántico, ¿no? Esto, viste, cuando hay penal en el área de penalcito, ese penal no se cobra. Y depende de cómo lo definas. Lo que hay es una postergación de pago, indefinida. No sabemos cómo va a ser. ¿Y qué es un default? Un default sería no te pago directamente. O te voy a pagar cuando quiera. ¿Cómo lo definís? Es muy difícil. Lo concreto es que nadie te va a prestar en estas condiciones. Primer punto. Primer punto. Se terminó el crédito internacional a cualquier empresa o provincia o gobierno nacional. Segundo punto, no tiene sentido examinar lo que es el riesgo país tampoco, porque vos, cuando se calcula el riesgo país es cuál es el rendimiento de ese bono a finish. ¿Y cuál es el finish ahora? No hay, no tenemos. O sea, el riesgo país arriba de 2.200 puntos básicos No te dice ya nada. no importa. Y no, porque vos cuando haces el riesgo país decís, bueno, este bono me rinde tanto más por arriba del bono del Tesoro americano. Entonces el cálculo es, bueno, cuando termine el periodo del bono, que vence y lo pagan, ahí hago la cuenta. Pero acá no sabés cuándo es el final. Si está, viste que ahora inventaron la palabra, ¿cómo es? Reperfilación. Sí. Claro, en la Argentina somos fantásticos, corralito, corralón, reperfilación. Todos los inventos tenemos para... Cepo, dólar turista, cepo, dólar, sí, viste qué sé yo, todas las barbaridades le exportación. ponemos un nombre científico. Eso por un lado. Ahora, lo que dijeron básicamente es, mira, la plata que yo tenía para pagar los bonos, no voy a pagar los bonos. Voy a tratar de que el dólar no se me escape. O sea, voy a jugar esos dólares para que el dólar tenga un límite y que la inflación no se dispare y, por lo tanto, que haya una cierta sensación de tranquilidad cambiaria. Exacto. Te puedo asegurar que la única preocupación hoy del presidente, te lo puedo asegurar, firmar, la única preocupación del presidente es que no suba el dólar. Eso es lógico. Sí, a ver, yo te diría que es lógico relativamente. Si nos quedamos en la cresta de la ola, a ver, yo te voy a decir esto. Primero, termino con esta parte de la coyuntura que es la que más me aburre, porque vivimos tanto de esto que estamos repitiendo siempre lo mismo. Sí, te entiendo. Vos fíjate, Argentina entró en default cuando tenía un gasto público consolidado, para la gente que entienda qué es gasto público consolidado, cuánto gasta la nación, más las provincias, más los municipios. Entrada en default en los 80, cuando teníamos un gasto público del 30% del Producto Bruto. Hoy estamos en el 47%. Si cuando tenías un 30% no te alcanzaba y no te alcanzaba lo que recaudabas para pagar el gasto y te tenías que endeudar y después tampoco podías pagar la deuda, te puedes imaginar que con el 47 menos te vas a poder pagar la deuda para financiar ese gasto de exceso que tenés. Entonces acá el problema de fondo es que nadie en la política se quiere poner a discutir en serio el problema de la Argentina, que es el nivel de gasto público. Porque la pregunta es, ¿y por qué no podés pagar la deuda? Y porque tengo que destinar recursos ahora a contener el tipo de cambio, pero porque además me endeudé porque la plata no me alcanzaba para pagar el gasto corriente. Claro, y alguien te va a decir, claro, ¿y yo qué culpa tengo de la mala administración que hicieron otros y que me van a dejar sin jubilación, me van a dejar sin aumento de salario, me van a dejar con 1 millón de empleados públicos menos, sin gente sin trabajo, menos subsidio? Perdón, sí. Me pongo una boda del diablo. Y yo te digo, sí, es la Argentina. La Argentina es inviable. La última cuenta que hice y está recontrachequeada. Son 19 millones de personas, un poquitito más, que pasan por la ventanilla del Estado todos los meses a buscar un cheque. Y del lado del sector privado que pagamos impuestos somos 7 millones esforzando la cosa. No va a funcionar nunca eso. Ahí Entonces, te dice, un ala progresista te dice, pero los países escandinavos también pagan muchos impuestos. Y la presión fiscal también es alta en Canadá, sí, Australia, Nueva Zelanda. Pero no tenés, primero, a ver, dos cosas. Una, la relación, 7 millones de tipos que laburamos, 20 que pasan por la ventanilla del Estado, no es en los países escandinavos. Segundo, los países escandinavos hace rato que dejaron de ser socialistas. Basta con ver Suecia, que hizo grandes transformaciones capitalistas. Hasta tienen el voucher, ¿sabe? Para que la gente sepa, le dan un voucher para que la gente elija dónde va a elegir a su hijo, dónde va a ir. ¿Sí? A estudiar. A estudiar. Entonces, eso se terminó, eso es historia. Todos se quedaron colgados con el gasto público y el socialismo
escandinavo. Pero no escucha a los economistas de Alberto Fernández y ahora, un poco perdóname. dicen eso, ¿eh? Sí, pero, a ver, que miren cómo está Europa. Europa tiene un gasto público sobre el Producto Bruto muy alto, en promedio de los países. El único que te crece es Alemania, y Alemania ahora no está creciendo. Pasa que, bueno, ellos vienen con un stock de capital que les permite más o menos financiarse. Pero vos mirás Alemania, Europa, y está flat, no crece. Roberto, la pregunta del millón es, yo entiendo que te aburre, pero lo urgente a veces impone una vez más a lo importante. Hoy el gobierno intentó dar señales de que no hay posibilidad de que la Argentina defaultee. Dijo o intentó Macri transmitir a sus medios que salgan a decir que nadie va a incautar depósitos. Viejo misterio argentino. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? ¿Qué crees que es lo que está pasando? La voluntad del gobierno no es tocar los depósitos. Y la voluntad del gobierno en todo caso es postergar el pago de la deuda, pero pagarla finalmente. Ese es el tema. Ahora, eso es voluntad. Eso es voluntad. Ahora, vos tenés en este momento un problema muy serio de confianza, porque tenés a un presidente que por empezar ni siquiera te está diciendo cuál es su plan económico si ganan las elecciones, en el hipotético caso de que gane. ¿Cuál es el plan económico que tiene a partir de diciembre? No lo sabemos. ¿Sí? ¿Y cuál es el plan económico de Fernández? Además tenés dos candidatos cuyas trayectorias ya conocemos como gobernantes. El kirchnerismo, peronismo, digamos, de la última época, y Cambiemos. Y los dos hicieron sapo al momento de enfrentar los problemas de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no querés que tengas este ruido en el mercado? La pregunta es, ¿puede el gobierno hoy, porque tampoco es una solución estar anunciando una medida atrás de otra y mandarlos todos, viste como los soldados los mandados de a uno a la guerra, te lo van a voltear a todos. Entonces, vos un día anunciás que bajas el IVA, el otro día no sé qué cosa. O sea, no estás viendo una integralidad en la política económica. No, nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Y tienen margen y tienen margen la CUNSA para plantearlo en medio de una eventual transición de 60 días. El que tiene margen es el presidente si es candidato. ¿Cuándo anuncias tu plan económico? Cuando sos candidato. Vos ahí decís qué vas a hacer. O sea, vos decís que lo deseable sería que Macri anuncie su plan económico, por supuesto, que lo continuaría en el caso de ser reelecto y que lo haga hoy. Obvio, tiene que tener un plan económico que le transmita a la población el sueño de poder entrar en un país mejor. Y no que me diga solamente, votame a mí porque aquellos son muy malos. ¿Cuál es el plan hoy? Sí, mirá, yo soy bueno, soy republicano, aquellos son unos bestias. Y la gente, ¿sabes qué te dice? Sí, bueno, está bien, macanudo, pero vos me estás exprimiendo como un limón con los impuestos. Entonces, republicanismo fantástico, pero me cansé. Me pongo al revés. ¿Y no hay un poco de eso en el gobierno tras la PASO cuando otorga el bono, cuando da 2.000 pesos por la asignación de Eso no es un plan económico. Cuando baja el impuesto de los alimentos de la canasta, sube el mínimo no imponible de ganancia, no, un plan económico da prórroga de impuestos. No, un plan económico es decir, la política monetaria va a ser esta, la política de reforma impositiva va a ser esta otra, la política de reforma del Estado va a ser esta. Nos vamos a integrar económicamente el mundo para poder exportar y poder captar inversiones, explicarlo. ¿Cuánto tardó Macri en explicar el anuncio de los, ¿cómo se llama? Del IVA. Yo vi el video, 8 minutos. Sí. 8 minutos. Un presidente tiene que ser un docente. Un ministro de Economía, con todo el respeto que me puede merecer la CUNSA, y hay que estar sentado en ese lugar ahora, ¿no? Sí, claro. Él hizo hacer un anuncio que mi tía Porota me miraba y decía, ¿de qué está hablando? ¿Qué es reperfilar la deuda? Entonces eso se lo comunicás a los operadores del mercado. Ahora, si vos le tenés que hablar a la población, hablale en otros términos. Nunca lo hizo Duhovne, nunca lo hizo ningún ministro. Todos se creen los grandes académicos y hablan cosas complicadas y la gente no entiende nada. Roberto, sí. Hoy Macri recibió a empresarios en Casa Rosada y les dijo que está convencido de que va a ganar la elección. Atando con esto que vos decís de que debería mostrar un plan económico o contar qué va a hacer, ¿crees que tanto el mercado como la gente le puede llegar a creer a Macri en este momento o que el presidente, además de los problemas que afronta la Argentina, tiene una crisis de confianza con distintos sectores? Yo creo que tienen una crisis de confianza a raíz de la falta de un plan económico que siempre lo tuvo. O sea, a ver, lo voy a poner crudamente. Sí, claro. Ellos manejaron el país como si fuese un municipio. ¿Sí? Se concentraban en
Lo que antes era la bicisenda, el metrobús, bueno, te hago obra acá. No, la obra pública es consecuencia de una serie de cosas que es el producto de una política económica que te lleva a hacer una serie de obras públicas. Pero no puede ser tu política económica decir, inaugurete el puente. Pero fíjate que la mayoría de la publicidad del gobierno se concentra en mostrarte que hicieron una ruta. Sí, en lo que Lopetegui quiso achurar para el presupuesto actual, digamos. Por eso. Ni siquiera hubo coherencia en ese aspecto, digamos. Claro, pero se hicieron 2 años obra, después la sacaron. Porque además necesitas los recursos para eso. Tal cual. Entonces, vos podrías haber hecho con el sector privado eso y cobrar en algunos casos el peaje, bueno, en fin. Claro. Pero ya no hoy, porque hoy No, te lo financian, obviamente. de No, hecho. pero lo que te digo es, lo que estoy marcando es, lo primero que debería hacer el presidente es tomar conciencia de que no es que venían bien y la suba de la tasa en Estados Unidos y la seca le volteó el plan económico. No, el plan económico venía mal y hasta que se quedó sin financiamiento. De afuera dijeron, pues ojo, tampoco la suba de la tasa fue tan fenomenal en el 2018. Subió 2 puntos. No es un número. No. Entonces, el problema que tiene el presidente es, probablemente tenga un problema de credibilidad. Ahora, gana credibilidad diciendo, no digo nada más, lo mando al ministro a decir reperfilar la deuda, y vótenme a mí porque aquellos son malos. Quiero contar lo que está transmitiendo la gente del Ministerio de Hacienda. Lo que dicen es que hay un default selectivo, que no es un default como sugiere Standard & Poor's, que no va a haber quita de capital, tampoco de intereses, que lo intentó explicar ayer la CUNSA, pero que tal vez no se entendió lo suficiente, que eso es lo que va a transmitir el miércoles cuando vaya a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, al Congreso, el miércoles próximo, y que probablemente lo que termine por llevarlo al Fondo Monetario Internacional para buscar con el fondo sí una reestructuración de la deuda, no les gusta mucho el término, pero sería eso, tratando de postergar los primeros pagos que Argentina tiene que hacer de devolución de lo que Argentina recibió prestado, Sí. allanando un poco el camino en los años del próximo gobierno. Sí. Bueno, si fuera todo eso, por lo menos eso, ¿está en línea con algo de lo que había que hacer, como al menos planteó Labaña, que es más realista esto que lo que había, o no? A ver, es más realista decir, tengo un problema de pago, voy a ver cómo enfrento con los acreedores. Eso se llama convocatoria de acreedores, vamos a poner de esta forma, ¿sí? Ahora, vos a la convocatoria de acreedores además le tenés que mostrar un plan de negocios. Sí, mirá, yo no te puedo pagar ahora, te voy a pagar dentro de, no sé, 1 año, 6 meses o lo que sea. Pero mi plan de negocios es este y por lo tanto voy a generar los ingresos, voy a hacer la reestructuración de la empresa de esta manera y te tengo que convencer de que tengo capacidad de poderte pagar en el futuro. Entonces vos hasta ahora lo que estás diciendo es, yo te prometo que te voy a pagar. Ahora, lo que no está demostrando es cómo. Ni este gobierno, ojo, acá faltan planes de los dos lados, del oficialismo y de la oposición principal. Ahí Alberto les dijo lo de la mesa de enlace con los que se reunió hoy, cuando le preguntaron cuál va a ser su política. Mire, primero necesito saber qué estado voy a tener. Después les voy a decir qué voy a hacer. Está claro que el pasado y la respuesta del pasado no las voy a utilizar. Me parece que está sobrevolando y surfeando porque entiende que cualquier cosa que diga puede quitarle votos. Claro, Pero o sea, es lo que él dice, y mirá, acá voy a recibir un problema serio, mejor no digo nada. O sea, la gran Menem, vamos a ponerlo de esta forma, lo que no quiere decir que sea Menem. Bueno, perdón, sobre los anuncios de ayer no tengo comentario, dijo Alberto Fernández. Exacto. Cuando le preguntaron sobre que Macri dijo que faltaban 59 días, dijo, deben estar contando los días. Por lo tanto, si puede una cosa, es porque no quiere la otra. Está bien, bueno, ¿No? esas son chicanas políticas, pero que no contribuyen en nada a solucionar los problemas del país. O sea, vamos a poner de esta forma. ¿Vos conocés cuál es el plan económico de, cómo se llama la oposición ahora, todos juntos? No, es... Frente de todos. Frente de todos. ¿Vos conocés el plan económico? No, porque no sé quién va a ser el ministro. No No es lo mismo que sea Redrado, como algunos dicen, que sea Nielsen, que sea no sé, Culfas. Matías Culfas, que es el más cercano a No, pero Máximo o sea, Kirchner. el ministro viene después. Primero, ¿cómo piensa el presidente? Es que no sé cómo piensa Alberto, porque lo venimos diciendo acá, ¿cuál es el Alberto genuino? Por eso. El que decía las cosas que decía de Cristina, el que dice que Cristina es todo lo que es, el que decía lo que decía de Kicillof, pero que ahora apuntala y acompaña a Kicillof. El que dice que lee todas las causas judiciales involucrando, o que está involucrada la expresidenta y que los jueces no entienden nada y que todos van a tener que rendir explicaciones y que todo lo que está allí es falso y es solo una Que en Venezuela no hay persecución una política. dictadura. Bueno, por eso digo, no sé cuál es Alberto. ¿Cuál es un el Alberto? misterio, es un Bueno, enigma. Eso no lo sabemos. Y por el otro lado tenemos a un presidente que no habla. O sea, habla poco. Habla
Mucho menos de lo que tendría que Tal vez hablar. algo más grave. Un presidente que dijo A y terminó haciendo B. Bien. Incluso diciendo que no le gustan, pero los tiene que reinstalar, retenciones. Sí. O que no quiere, pero que tiene la necesidad y la responsabilidad de reprogramar vencimientos de deuda, etcétera. Sí, ¿Se o entiende? el impuesto a las ganancias, Bueno. muchas cosas que se prometieron y no se cumplieron. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo pretendés que te presten plata? Ahora, y la pregunta es, ¿y para qué te van a prestar plata? ¿Por qué? ¿Para seguir pagando más gasto público? Lo último, que es muy importante, porque acá hay que pagar muchas cosas de acá a diciembre. De acá a diciembre son 11.000 millones de dólares. ¿Está la plata para eso? No, la plata que había se va a destinar al mercado, Cambiario. exactamente, al mercado de cambio. Bueno, y entonces, ¿quién paga esa? Necesitamos más plata bueno, de la que el a fondo ver, pueda de dar. esos 11.000, no, y bueno, es lo que entra en la reperfilación. Porque vos tenías una parte de deuda con organismos internacionales, parte de letes, parte de, bueno, Sí. todos los bonos, etc. Entonces ellos decís, mira, esto no te lo voy a agarpar porque la plata esa la voy a necesitar para el mercado de cambios. Salvo lo que sean los particulares. Ahora, los particulares pueden ser el 90% de los tenedores, pero el 10% del total. Y el 10% de los tenedores tienen el 80% del total. O sea, no sabemos ni siquiera los números de cuáles van a ser. Pero en esencia lo que te digo es, lo quisieron decir, mira, tengo hoy 26.000 millones de dólares, mi cuenta es que el gobierno tiene limpios hoy 26.000 millones de dólares para operar en el mercado y tratar de frenar el tipo de cambio. ¿Le alcanza? En principio sí, salvo que hagas más barbaridades de comunicación, por lo menos, ¿no? Roberto, gracias. Enorme placer. Gracias por Cumplo con recibirme. liberarte a las 9 de la noche, que Gracias. sé que ha sido un día muy intenso. Muy intenso.